Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo ponía Jesús a sus discípulos esta comparación. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el mismo hoyo? Un discípulo no es más que su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano: hermano, deja que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, bendición especial. Hoy es viernes 15 de septiembre y hemos escuchado el mensaje de la palabra de Dios. Nuevamente retomamos el Evangelio de Lucas en el capítulo 6, verso 39 al 42, donde nos habla el Señor de cómo nosotros debemos ser testimonio, pero después de haber tomado la iniciativa de seguir su palabra, de escucharla, de meditarla, de ponerla en práctica. Eso es lo que en realidad nosotros nos sirve para decir que somos de Cristo Jesús, y como somos de Cristo Jesús damos testimonio de Él, no solamente con palabras, sino con hechos, con obras. Por eso hoy el Señor dice: nadie puede dar de lo que no tiene en su corazón. Nadie puede decir: ven, te guío, ven, sigue este camino, si primero Él no lo ha recorrido, si primero Él no conoce hacia dónde se dirige. Para poder guiar, para poder orientar, debemos nosotros conocer, y una vez que conocemos, entonces sí, tendremos la autoridad de decirle al otro: ven que ya conozco el camino y te puedo guiar, te puedo orientar. En esta primera parte, pues es donde Jesús le dice a la gente, ¿cómo un ciego puede guiar a otro ciego? ¿Sí? Si yo no conozco, si yo no he vivido, si yo no he conocido a Cristo, ¿cómo le puedo hablar del amor de Cristo si yo mismo no lo he experimentado? ¿Cómo puedo contar la experiencia de Dios si en mi corazón no he tenido ese encuentro personal con el Señor? Entonces, Él por eso nos dice: si quieren de verdad conducir al encuentro con Cristo, ustedes son los primeros que deben dar testimonio de Él. No podemos ser ciegos que queremos guiar a otros cuando nosotros mismos no hemos recorrido el camino del seguimiento del Señor, no lo hemos conocido, no lo hemos escuchado. Entonces, primera parte, escuchar la palabra de Dios para así también vivirla, ponerla en práctica, y luego ayudarle al otro también para que siga el camino de Cristo. Y no seremos guías ciegos de ciegos, sino seremos aquellos que ya conocemos el camino. Segundo momento, dice el Señor: un discípulo no es más que su maestro. Si bien cuando termine la preparación, si acaso cuando termine la preparación podrá igualar al maestro. Y finalmente en el Evangelio de hoy el Señor nos dice: ¿por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle tú a tu hermano: vente, quito esa mota de tu ojo, cuando tú no te das cuenta de la viga que llevas dentro? Porque a veces nos volvemos expertos en eso, en decirle al otro sus errores, y nosotros mismos no revisamos nuestra vida, en decirle al otro qué es lo que tiene que cambiar cuando nosotros mismos estamos igual o peor que ellos. ¿Cómo podemos nosotros aconsejar cuando nosotros mismos estamos haciendo lo mismo o antes algo peor que la persona? Entonces aquí es donde el Señor nos invita. Dice: primero limpia tu ojo para que puedas ver claramente, y entonces una vez que tengas la limpieza en tu mirada, entonces ahí sí podrás decirle a tu hermano: permíteme te limpio la mota que tienes en el tuyo. Porque cuando uno reconoce la debilidad, la dificultad que tiene en su vida y aquello que de pronto le falta por vivir, entonces es cuando uno se está convirtiendo en una persona auténtica, honesta, que repara primero palabras y obras, todas esas acciones, y luego entonces ahí sí va a conducir al otro por el camino que él ya corrigió, y a decirle: yo estuve algún día por esta situación, yo caminé por esos mismos caminos, y con autoridad y con conocimiento de causa te digo: ese no es el camino correcto, cambia, reorienta tu vida, redirecciónala. Mire, y te presento a Cristo Jesús, al Señor, al que cambió mi vida, al que me transformó, al que me liberó, al que me sanó, al que sigue haciendo tanto por mí. Te muestro este camino. Entonces ahí sí, de verdad estoy siendo testigo del amor que me ha venido a mi vida,
para rescatar, para perdonarme y para darme una segunda oportunidad para ser mejor. Eso nos dice hoy la palabra de Dios, que no seamos aquellos guías ciegos y que no creamos que somos maestros cuando nosotros mismos no tenemos la formación y queremos orientar la vida del otro, cuando nosotros mismos no hemos hecho lo necesario para cambiar y para transformar nuestra vida y entonces sí, ser guías de otros hermanos para que encuentren a Cristo el Señor. Que seamos los primeros en escuchar la palabra de Dios, en aceptarla, en amarla y en vivirla. Y entonces ahí sí estaremos dando testimonio de aquel que nos ama y que nos muestra el camino que debemos seguir. Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por aquellos hermanos nuestros que se encomiendan a nuestras oraciones, especialmente aquellos que están enfermos en las clínicas, hospitales, aquellos que están pasando alguna enfermedad grave o terminal. El Padre del cielo, médico del cuerpo y del alma, les conceda el don de la salud. También oremos por aquellos hermanos nuestros que han pedido oración porque hoy están cumpliendo un añito más de vida. Sea el Señor quien les bendiga, les colme de gracia, de bendición y que tengan un feliz cumpleaños y que su vida siempre vaya de la mano de Dios. También oramos en este día que recordamos a Nuestra Señora de los Dolores para que la Santísima Virgen María, Nuestra Señora, que soportó el dolor de ver a su Hijo Jesucristo en la cruz, también nos enseña a aceptar aquellas situaciones difíciles que a veces vivimos, como es enfermedades o dificultades, aquellas situaciones que no podemos entender y que han venido a nuestra vida. Que ella nos regale esa fortaleza que tuvo al pie de la cruz y que luego nos mostró que siguiendo a Cristo el Señor, también nosotros podemos vencer todas esas adversidades. Y oremos por aquellos hermanos nuestros que han descansado en la paz de Cristo, para que el Señor los reciba en el reino de los cielos. Y a todos nosotros nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios y la Virgencita María Santísima nos bendigan.